Imaginemos la escena por un momento. Año 1720. Ujú. Un tribunal de la Armada Británica en Jamaica está a punto de dictar una sentencia de muerte por piratería, asesinato y robo a mano armada. Casi nada. Y quien está en el banquillo de los acusados es, literalmente, el terror del Caribe. Las pruebas son abrumadoras y la soga ya está más que preparada. Sí, el final parecía inevitable. Pues, justo antes de que el juez dicte ese final irremediable, esta figura logra detener en seco su propia ejecución, pronunciando unas pocas palabras estratégicas. O sea, una maniobra legal brillante. Y eso es exactamente lo que hizo Anne Bonny, una de las piratas más famosas de la historia. Y lo más fascinante de esa escena en el tribunal. A ver, no es solo que lograra esquivar a la muerte temporalmente, es que ese juicio representa una de las poquísimas veces en las que el Imperio Británico se vio obligado a dejar constancia escrita de que las mujeres piratas, pues, existían. Claro. Porque hasta ese momento, el sistema se había esforzado muchísimo en fingir que no estaban ahí. Damos la bienvenida a un nuevo análisis a fondo. Hoy nuestra misión no es solo repasar una biografía de aventuras, que también, sino que vamos a intentar resolver un misterio histórico. Eso es. Queremos entender cómo una mujer nacida en la alta sociedad colonial acabó liderando abordajes a sangre y fuego, y sobre todo, debatir por qué la historia oficial ha mantenido a figuras como ella tan ocultas en las sombras. Un debate muy necesario, la verdad. Y para ello hemos extraído toda la información de dos fuentes muy completas. Por un lado, un artículo biográfico sumamente detallado de la publicación Mujeres Valientes, Ajá. y por otro, la exhaustiva entrada enciclopédica de Wikipedia sobre su vida. Ambas nos van a ayudar a separar los escasos documentos legales de la inmensa montaña de mitos que la rodean. Y separar el mito de la realidad aquí es crucial, ¿eh? Porque cuando pensamos en piratas, pues el cerebro nos proyecta automáticamente una imagen muy masticada por Hollywood. Ya, barbas desaliñadas, patas de palo. Exacto, un loro en el hombro y caos constante. Pero al sumergirnos en los documentos del Caribe de principios del siglo XVIII, esa estampa salta por los aires por completo. Totalmente estandarizada y, siendo sinceros, muy predecible. Anne Bonny rompe ese molde a patadas. De hecho, permitidme usar esta imagen. Si uno lee las fuentes, Anne era como un huracán encerrado en una taza de té. Qué buena metáfora. Es que la sociedad de la época intentó moldearla a martillazos para que fuera una dama refinada, atrapada en esa porcelana frágil. Pero ella prefirió, pues, las pistolas, el olor a pólvora y la libertad absoluta que daba estar fuera de la ley. Sí, totalmente. Vale, vamos a desglosar esto desde el principio, porque nadie se despierta un martes decidiendo asaltar galeones españoles. Desde luego que no. Para entender a Anne hay que entender de qué estaba huyendo. Y su vida arranca con un cataclismo social tremendo en Irlanda, cerca del condado de Cork. Esto en torno al año 1698. Un cataclismo que marcaría toda su identidad. O sea, desde el minuto uno. Nació como Anne Cormack, pero era la hija ilegítima de un abogado bastante acomodado. William Cormack. Eso es, William Cormack. Y de la criada de su esposa, Mary Brennan. Plantéatelo en el contexto de la Irlanda profundamente tradicional de finales del siglo XVIII. Madre mía, la ruina. Exacto. Un adulterio de este nivel, que resultaba en descendencia con la servidumbre, pues no era un simple chisme local, era la ruina social absoluta para la familia. El escándalo fue tan insostenible que el padre tuvo que huir de la familia de su esposa legítima. Y fíjate en la primera solución que encuentra el padre, porque antes de emigrar a América se mudan temporalmente a Londres y para ocultar la existencia de esta niña ilegítima decide vestirla con ropa de niño. Sí, Y la hace pasar por un pariente lejano llamado Andy. O sea, desde que tiene uso de razón, a Anne le están enseñando que su identidad real es inaceptable. claro, que el disfraz masculino es una herramienta de supervivencia. Y esa es una de las grandes claves sociológicas de toda su vida. Ujú. El disfraz no era un juego infantil, era un escudo de verdad. Eventualmente la situación en Londres también se hace insostenible, y la nueva familia cruza el Atlántico hacia Charleston. A Carolina del Sur. Exacta. Y allí el padre incluso elimina el prefijo Mac de su apellido, para sonar más inglés y poder integrarse en la élite colonial. Pero poco después de llegar, la madre de Anne muere de fiebre tifoidea. Anne tenía apenas 13 años. Y a partir de ahí, el padre, que por lo visto fracasa estrepitosamente como abogado en las colonias,
De repente da un pelotazo económico brutal y amasa una fortuna enorme como comerciante y dueño de plantaciones. Da un giro de 180 grados. Sí, Totalmente. De repente Anne es la heredera de un imperio local. Y aquí es donde las fuentes describen una juventud, digamos, salvaje. muy rebelde. No soportaba las restricciones, montaba a caballo a lo bruto, disparaba con una puntería letal. Y se cuenta una leyenda negrísima, ¿eh? Dicen que siendo adolescente apuñaló a una criada inglesa con un cuchillo de carnicero. Bueno, a ver, Leyendo esto, yo me pregunto, o sea, ¿estamos ante una psicópata juvenil o esto es una invención posterior para justificar su futuro criminal? pues cuidado con comprar la narrativa popular sin filtros. La historia necesita que los criminales sean monstruos desde la cuna para que el relato funcione bien. Ya, es más fácil de digerir. Claro. Si analizamos la época, crecer como una mujer de clase alta en Carolina del Sur era vivir en una jaula de oro asfixiante. Su único futuro permitido era un matrimonio concertado, obediencia ciega a su marido y gestionar la servidumbre. ¿Y punto? Y punto. Entonces pudo haber un incidente violento. Quizás. La violencia, en contextos de represión extrema, a menudo es la única válvula de escape para alguien que siente un rechazo físico por el guión que le han impuesto. Pero los registros legales de Charleston no muestran ningún cargo formal por asesinato contra ella en esa época. Vale, o sea que hay que cogerlo con pinzas. Pero esa frustración acumulada revienta cuando llega el momento de casarse. El padre le tenía preparado un buen partido, claro, un matrimonio que consolidaría su fortuna. Lo típico de la época. Y la respuesta de Anne, alrededor de 1718, se fuga y se casa en secreto con un marinero arruinado, un expirata llamado James Bonney. Es decir, elige exactamente aquello que más podía destrozar los planes de su padre. Y vaya si los destrozó. William Cormac la deshereda fulminantemente y la echa de la plantación. Es un repudio total y absoluto. Normal en aquel entonces. Y aquí es cuando entra otro de esos mitos maravillosos que recoge la enciclopedia. Porque se dice que antes de irse, Anne prendió fuego a la plantación de su padre en venganza. Claro, a ver, suena épico, queda genial para una película, pero las propias fuentes nos advierten de que no hay un solo documento oficial que avale ese incendio. Ni uno. Con fuego o sin él, la ruptura es definitiva y los recién casados huyen al único lugar del Caribe donde la ley británica no llegaba: Nassau, en las Bahamas, la infame República Pirata. Y hay que entender cómo funcionaba Nassau en ese momento, porque no era simplemente un puerto con tabernas ruidosas y piratas bebiendo ron. No. Era un estado anárquico funcional. No había gobernador, no había impuestos, no había armada. Se basaba en una economía del mercado negro donde los piratas descargaban mercancías robadas y los contrabandistas las compraban. ¿Vivían en tiendas de campaña? ¿No? Sí, de lona reciclada de velas de barco, en cabañas de madera, chozas. Era un paraíso sucio, peligroso, pero absolutamente libre de las normas de clase de Charleston. Pero claro, la luna de miel en el paraíso sin ley dura poco, porque el Imperio Británico se harta de perder dinero y envía al gobernador Woodes Rogers con una flota militar y un ultimátum. El famoso perdón el rey. Exacto. El perdón del rey para quien abandone la piratería o la horca para quien se resista. Y aquí el marido de Anne, James Bonney, ve la oportunidad de su vida y se convierte en un informante pagado por el gobernador. Un chivato, vamos. Se dedica a delatar a sus antiguos compañeros. Sabiendo cómo era Anne, esto tuvo que sentarle fatal. Seguro. Pero, a ver, yo me pregunto una cosa. ¿Por qué juzgamos tan duramente a James Bonney? ¿No estaba simplemente intentando salvar el pellejo en una economía que se hundía? ¿O crees que era una forma de controlar a una esposa inmanejable poniéndose del lado de la autoridad? Pues a ver, no apliquemos psicología moderna a un marinero del siglo XVIII. Nassau estaba bajo un asedio económico brutal. Ya. El negocio de robar barcos había terminado y que el negocio de vender cabezas de piratas acababa de empezar. Pura supervivencia económica. Efectivamente. El problema es que Anne no había huido de las leyes asfixiantes de su padre para acabar casada con un espía del gobierno. El paraíso se había convertido en un estado policial. Es en este ambiente de paranoia, tabernas clandestinas y demás, donde la historia da un giro cinematográfico. Anne conoce a Jack Rackham, conocido como Calico Jack, un capitán pirata muy famoso por su ropa extravagante. Sí, muy peculiar él. Inician un romance. Y Jack, en un alarde de pragmatismo pirata, intenta hacer las cosas por lo legal, entre comillas, y le ofrece dinero a James Bonney a cambio del divorcio.
Pero James no acepta. No solo rechaza el dinero, sino que va corriendo a contárselo al gobernador Rogers. Y Rogers amenaza a Anne con azotarla públicamente si no vuelve con su marido. Fíjate en la ironía de esto. Huye de Carolina del Sur para ser libre, y en el supuesto paraíso de los marginados, la ley vuelve a amenazarla con castigos físicos por no obedecer a un hombre. Es muy fuerte. Para ser verdaderamente libre, la sociedad no le deja otra opción que cruzar la línea definitiva hacia la criminalidad. Y en agosto de 1720, Jack, Anne y un pequeño grupo de leales se cuelan en el puerto de Nassau al amparo de la noche. Roban un barco, ¿verdad? Sí, roban un veloz balandro llamado William, cortan las amarras y huyen al mar abierto. Es su bautismo de fuego definitivo. Y a partir de ahí, la Anne Bonny que conocemos desaparece y nace la leyenda. Una vez en el mar, ella no se queda en el camarote esperando a que los hombres hagan el trabajo sucio. Que ne va. Para nada. Los registros de las víctimas de sus asaltos la describen vistiendo pantalones, camisas holgadas, armada con espadas y pistolas, liderando las cuadrillas de abordaje. O sea, era despiadada y altamente competente. Pero claro, la biología impone sus pausas. Claro. Durante esta etapa frenética de saqueos, Anne se queda embarazada. Rackham desvía el barco hacia Cuba para dejarla allí en un lugar seguro hasta que dé a luz. Y las fuentes aquí se topan con un muro de niebla absoluto. ¿Qué pasó con ese bebé? Pues algunos textos dicen que lo dejaron con la familia de Jack, otros que fue una niña que falleció poco después. El rastro se pierde por completo. Lo que sí sabemos es que, recuperada del parto, Anne vuelve a embarcarse inmediatamente. Y es en uno de estos asaltos posteriores donde se produce una situación insólita. Aquí viene lo bueno. La tripulación captura un barco mercante y obligan a algunos marineros útiles a unirse a los piratas, como era costumbre. Entre ellos hay un joven marinero, supuestamente holandés o alemán, que llama muchísimo la atención. Anne se empieza a juntar un montón con este chico. Hablan a solas, pasan las guardias juntos y claro, Calico Jack, que no destacaba precisamente por su control emocional, sufre un ataque de celos homicidas y amenaza con cortarle el cuello al novato. Y para evitar una masacre encubierta, el joven se ve obligado a llevarse a Jack y a Anne a un rincón y confesar la verdad. Que no era alemán. Ni era un hombre, era Mary Read, una joven inglesa que, por razones de pura supervivencia, y tras una vida durísima en el ejército y la armada, llevaba años disfrazada de hombre para poder ganarse el pan. A ver, detengámonos un segundo aquí, porque logísticamente me cuesta muchísimo creer esto. Un barco de madera del siglo XVIII, como el William. Estamos hablando de unos 40 metros de eslora, cargado de hombres, con meses en alta mar. Sí, durmiendo hacinados. Hacinados bajo cubierta, sin baños. O sea, ¿me estás diciendo que nadie de la tripulación se dio cuenta de que había dos mujeres a bordo haciendo su vida diaria? Pues a ver, suena imposible desde nuestra perspectiva de privacidad moderna, obviamente. Pero hay que entender la cruda realidad pragmática de un barco pirata. El valor de una persona a bordo se medía exclusivamente en su eficacia. Ya, si sirves, sirves. Exacto. Si la persona que tienes al lado sabe cargar un mosquete en 20 segundos, si es la primera en saltar a la cubierta enemiga manchada de sangre y no se queja al tirar de las cuerdas bajo una tormenta, el resto de la tripulación prefiere mirar hacia otro lado. Claro, no preguntes. Y además, existía una superstición muy profunda en la época. Se creía que las mujeres a bordo traían una suerte terrible y enfurecían al mar. Fingir que no sabían nada era también una forma de no tentar a la mala suerte. Ojos que no ven. Eso es, siempre y cuando estas mujeres vistieran y actuaran con la brutalidad exigida por el entorno. Claro, el disfraz como armadura social. No era solo para que no les estorbaran las faldas al pelear. Eran la única manera de ocupar un espacio que el mundo les tenía terminantemente prohibido por defecto. Totalmente. Y formaron un dúo letal. Lental. Pero toda edad de oro tiene su fin. Y la de la piratería caribeña estaba a punto de cerrarse de golpe. Llegamos a finales de octubre de 1720. El gobernador de Jamaica contrata un cazador de piratas profesional. Jonathan Barnett. El comandante Jonathan Barnett. Barnett los localiza anclados en Bray Harbor Bay y ataca por sorpresa al amparo de la noche. Y lo que encuentra no es una resistencia heroica de novela, sino una tripulación en un estado lamentable. Estaban borrachos. Casi todos los piratas, incluido Calico Jack, estaban completamente borrachos y escondidos en la bodega. Pero a ver, ¿por qué borrachos? ¿Era una fiesta específica o es que ya les daba todo igual? Pues hay que entender el contexto de desmoronamiento de la piratería. Para 1720, casi todos los grandes capitanes habían sido casados. La paranoia era constante.
Vivían con una diana en la espalda. Exacto. Acababan de celebrar una captura ridículamente pequeña, y la disciplina a bordo de la nave de Rackham se había disuelto por completo. El ron era la única forma de lidiar con el estrés. Pues el resultado fue desastroso. Cuando los hombres de Barnett abordan el barco, solo 2 personas presentan batalla real en la cubierta. Anne Bonny y Mary Read. Ellas 2 solas, disparando y lanzando cuchillos contra decenas de soldados de la Armada Británica, gritándoles a sus compañeros borrachos bajo cubierta que subieran a luchar como hombres. Pero, claro, la superioridad numérica las redujo. Fueron encadenadas y trasladadas a Spanish Town, en Jamaica. Y así llegamos a la fecha clave, 15 de noviembre de 1720, el juicio. Las actas de ese tribunal son oro puro para la historia, porque es la primera vez que un documento legal oficial del Imperio Británico detalla los crímenes cometidos específicamente por mujeres piratas. Y fueron declaradas culpables sin miramientos y condenadas a morir en la horca junto al resto de la tripulación. Así es. Pero aquí volvemos al principio de nuestro análisis, a esa escena que relatábamos en la introducción, cuando el juez sigue el protocolo y les pregunta si tienen algo que alegar antes de dictar la ejecución, ellas pronuncian unas palabras que lo cambian todo. Pleaded their bellies. Que en español vendría a ser como alegamos el vientre. Declararon estar embarazadas de varios meses. Y no era una simple excusa, ¿eh? Era invocar un principio legal fundamental de la ley común inglesa. Claro, el feto es inocente. Exacto. La ley establecía que el feto era una criatura inocente que aún no había nacido y que por tanto no podía ser castigada por los crímenes de la madre. Ejecutar a una mujer embarazada se consideraba un asesinato contra un súbdito inocente de la corona. O sea que el juez se quedó sin opciones. No tuvo más remedio que enviar a un médico para comprobarlo, confirmar los embarazos y posponer sus ejecuciones indefinidamente. Es fascinante la paradoja de esto. El mismo sistema legal, patriarcal y estricto que las había asfixiado toda su vida, proporcionó la única grieta legal que les salvó el cuello in extremis. Sí, a los hombres de la tripulación desde luego no les fue tan bien. Todos al patíbulo. Todos fueron a la horca. Y la leyenda cuenta que a Anne se le concedió una última visita a Calico Jack en su celda antes de su ejecución. Y lejos de darle un último adiós romántico entre lágrimas, le soltó una frase absolutamente glacial que ha pasado a la historia. Madre mía. Le dijo: «Lamento verte así, Jack, pero si hubieras luchado como un hombre, ahora no tendrían que colgarte como un perro». Tela con la despedida. Ya ves. Una frase que consolida su imagen de guerrera implacable en los relatos de la época. A partir de ahí, el destino de las 2 mujeres se bifurcan en la oscuridad de las prisiones jamaicanas. ¿Y qué sabemos exactamente de sus finales? Pues los registros eclesiásticos confirman que Mary Read falleció de unas fuertes fiebres poco tiempo después, muy probablemente por complicaciones derivadas del parto en una celda que estaría completamente insalubre. Su enterramiento está documentado. ¿Y Anne? Sin embargo, Anne Bonny simplemente desaparece de los libros de historia. Se esfula. No hay partida de defunción, no hay registro de ejecución tardía, no hay factura de liberación. Nada de nada. Y claro, el vacío histórico se llena automáticamente de teorías. Como siempre. Algunas dicen que su padre, utilizando la fortuna que le quedaba y sus contactos, logró pagar sobornos monumentales para rescatarla. Otras afirman que regresó con su marido chivato, James Bonny, lo cual, me parece un despropósito conociendo su carácter. Imposible, ¿sí? Y la fuente de Wikipedia menciona una investigación más reciente que sugiere que volvió a Estados Unidos, tuvo al hijo de Rackham, se casó con un hombre influyente de Carolina del Sur y vivió en el anonimato total hasta los 84 años. Lo cual nos lleva al gran debate central que queríamos plantear hoy, ¿no? O sea, ¿por qué el final de una de las criminales más buscadas del imperio simplemente se pierde? Claro, ¿cómo borras eso? Pues esto responde a cómo se escribe la historia. Los documentos legales de la época los redactaban hombres, gobernadores, jueces, militares. Reconocer que una mujer había burlado a la Marina Real, liderado abordajes y encima evitado la soga usando sus propias leyes, era una humillación institucional inaceptable. Inaceptable, claro. Era mucho más fácil dejar su expediente acumulando polvo o simplemente hacerlo desaparecer que estudiar el caso. Era un fallo en el sistema. Y como la historia oficial decidió borrarla, pues el mito tomó el control. Hay que mencionar aquí el papel monumental de un libro publicado unos años después, en 1724. Fundamental. La historia general de los piratas, escrito por el capitán Charles Johnson,
que muchos expertos sospechan que era un seudónimo de Daniel Defoe, el autor de Robinson Crusoe. Ese libro lo cambió todo. O sea, es la obra que inventó literalmente la cultura pop moderna de los piratas. Todo viene de ahí. Todo. La idea de caminar por el tablón, los parches en el ojo, la bandera pirata. Todo se popularizó en ese libro. Johnson dedicó un capítulo entero a Anne Bonny y Mary Read, pero lo hizo desde una perspectiva altamente novelizada. ¿Para vender? Mezcló los datos del juicio que hemos comentado con anécdotas de folletín para vender más ejemplares. Y como era el único texto que hablaba de ellas, su versión exagerada se convirtió en la historia oficial para el público general durante siglos. Y las fuentes que estamos analizando hoy también advierten sobre cómo este vacío histórico ha permitido que cada época proyecte sus propios deseos sobre ellas. Sí, eso es muy común. En décadas recientes, gran parte de la cultura popular ha interpretado la profunda conexión entre Anne y Mary como una relación romántica o lésbica. Y aunque se han escrito muchísimas novelas y ensayos basándose en esto, las fuentes nos recuerdan algo importante. ¿El qué? Que si nos ceñimos estrictamente a los hechos de la época, no hay pruebas documentales del siglo XVIII que confirmen esta teoría. Sabemos que ambas mantuvieron relaciones sentimentales con hombres y tuvieron embarazos. Claro. Pero más allá de la lealtad extrema que mostraron luchando solas en aquella cubierta, sus verdaderos sentimientos íntimos se perdieron con ellas. Nosotros aquí nos limitamos a exponer lo que dicen las fuentes, sin tomar partido. Exactamente. La historia de Anne Bonny es el ejemplo perfecto de cómo el vacío documental invita a la apropiación cultural. Totalmente. Como el sistema que la persiguió no quiso documentar quién era realmente, las generaciones posteriores se han sentido con el derecho de rellenar esos huecos con la narrativa que mejor encajaba en cada momento, ya fuera como monstruo sediento de sangre en la era victoriana o como ícono de rebelión total hoy en día. Mir, plantéatelo así. Si sintetizamos todo esto, nos damos cuenta de que el conocimiento histórico no es un reflejo inamovible de los hechos reales. Es un filtro colador diseñado por quien tenía el poder de imprimir papel en cada época. Quien escribe la historia manda. Eso es. Si no encajabas en la narrativa de la mujer sumisa ni en la del criminal predecible, el sistema procuraba que fueras olvidada para siempre. Pero en el caso de Anne fracasaron estrepitosamente. Fracasaron, porque aunque no sepamos dónde está su tumba, su rebeldía dejó una huella que 3 siglos después sigue produciendo dividendos. Ahí la tienes en videojuegos. Exacto. Su figura es clave en franquicias como Assassin's Creed o Uncharted, series aclamadas como Black Sails la tienen como protagonista central, e incluso Jorge Luis Borges la inmortalizó en sus ficciones. O sea, trataron de enterrarla y la convirtieron en una semilla. Una leyenda imborrable. Para cerrar el análisis de hoy, me gustaría lanzar una última reflexión a quienes nos escuchan. Hemos visto cómo una mujer en 1720 tuvo que adoptar la identidad y la ferocidad de un hombre para ganarse el respeto y poder sobrevivir en absoluta libertad. Sí. Y si uno lo piensa bien, ¿en qué ámbitos de la sociedad actual se sigue exigiendo de manera sutil pero implacable que las personas camuflen o repriman partes fundamentales de quiénes son para que se les permita tomar el timón de sus propias vidas o carreras profesionales? Da que pensar, desde luego. Quizás ya no hayamos de robar barcos de vela en el Caribe, pero da la sensación de que bajo la superficie sigue habiendo demasiados huracanes obligados a vivir dentro de tazas de té. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Nos escuchamos en el próximo.